feliz de poder compartir con docentes, estudiantes y todas las personas que están en la Universidad de Antioquia. Y muchas gracias, Eli, por la invitación. El agradecido soy yo. Y lo único que quiero es mostrarles lo que yo hago. Voy a intentar ya compartir la pantalla, poderles eh, presentar, compartir el conocimiento que yo tengo acerca de esta área que para mí ha sido hace más de 25 años lo que me emociona, lo que me motiva a seguir todos los días. Y yo he dominado la sesión como la toma de decisiones en cirugía plástica periodontal y periodontal. Eh, ¿Por qué la toma de decisiones? Porque definitivamente la persona que me formó a mí, que tuve esa gran ventaja de estar siempre al lado de él, me decía siempre que el que sabe escoge. Entonces, cuando vas a tomar una decisión, si sabes muchas cosas, puedes escoger cuál de esas cosas vas a hacer. Y en esa toma de decisiones yo he intentado, pues, perdón, ¿me están escuchando bien? Que no, Eli, ¿están escuchando bien? Perfecto, sí. Ok, listo. En esa toma de decisiones, yo hice estos 5 puntos porque creo que son importantes en cirugía plástica, tanto alrededor del diente como alrededor del... Y lo primero es plantearse el objetivo quirúrgico. Si es alrededor de dientes, recesiones o dehiscencias alrededor de implantes, ¿cuál va a ser mi objetivo? El cubrimiento de la superficie radicular, aumentar la banda de encía queratinizada, desinsertar el frenillo que está en una posición diferente. Eh, Puedo hacer el cubrimiento radicular completo, parcial, el llenado de las papilas, cambiar el fenotipo periodontal. Entonces, mi objetivo va encaminado a uno de esas variables o a diferentes tipos de esos objetivos. Con un solo procedimiento podría conseguir uno, dos o todos los objetivos que yo me planteo. Lo segundo es valorar, hacer la inspección visual, ser muy observacional de la condición clínica. Quienes me conocen saben que yo recomiendo, si tienen a la mano una cámara, ojalá sea la mejor cámara, poder tomar una foto para ustedes hacer el análisis previo a la intervención quirúrgica. Si no tienen una cámara, pues hoy en día todos los celulares toman mejores fotos que la cámara que yo tengo. Entonces, si tomo una foto y me siento a hacer el análisis visual de la situación clínica, voy a permitir tener una variedad de opciones. ¿Por qué? No es solo hacer el análisis de la zona que voy a tratar, de las recesiones de estos dos dientes en particular, cuánta banda de encía queratinizada tengo y si hay adherida o no. Siempre para mí, para Miguel Vargas, siempre va a haber encía queratinizada apical a la recesión de un diente. Siempre pienso que va a existir eso y en algún momento intenté demostrarlo haciendo en la universidad un estudio donde hacía el corte de un pedacito de este tejido para demostrar que esa banda de encía era queratinizada o para queratinizar. Pero también debo valorar las zonas adyacentes, es decir, qué banda de encía queratinizada y de esa banda cuánto está adherido y cuánto está libre. Saber las zonas proximales, si hay llenado completo de las papilas o no. ¿Cómo está la inserción de los frenillos con respecto a la zona de la recesión? Si este frenillo yo me devuelvo atrás en el tiempo, probablemente está ubicado en la posición donde debe estar, porque si yo cubro este diente con encía y lleno los espacios proximales, este frenillo está más o menos ubicado en la zona que es. Pero dado el caso hoy que ya el paciente tiene esta recesión, este frenillo hace parte del margen de la recesión. Entonces uno haría el test de Tinti en este escenario y es valorar si al traccionar este frenillo no ocurre nada en el margen. Lo segundo es si al traccionarlo se hace isquemia al margen. Y lo tercero es si al hacer tracción del frenillo es móvil, además de isquémico el margen. Porque es imperativo en ese momento hacer una intervención quirúrgica. Saber cómo es la profundidad del vestíbulo. Algunos autores tienen en cuenta que para hacer la técnica y más en este escenario que yo estoy planteando de dientes anteriores e inferiores, va a ser muy importante la profundidad del vestíbulo o que no se pierda
o que si con la intervención se llega a disminuir, ¿qué debo tener en cuenta para hacer lo que hoy en día denominamos la verticalización de los tejidos en esa zona? Entonces, valorar las condiciones periodontales. El tercer punto en la toma de decisiones va a ser definitivamente cómo está ese diente con relación al maxilar contrario, ese diente dentro del arco y ese diente cómo hace la oclusión con el arco contrario. Entonces, la relación es interarco e intraarco. Para saber si la oclusión de este diente, que es un diente anterior, o si fuera un diente posterior o de la zona media de ambos maxilares, cómo es la funcionalidad que tiene ese diente y la inclinación que va a tener ese diente. A la vez saber, y estos son escenarios particulares, los dientes que están posteriores a los tratamientos de ortodoncia, y estoy en esa revisión, con los retenedores fijos linguales, yo me he dado cuenta que posterior a la colocación de esos retenedores, también están influenciando un cambio de posición de esos dientes. Estoy revisando la literatura y pudiendo alimentar la información para demostrar que definitivamente eso puede estar involucrando como factor causal de la recesión de los tejidos marginales. ¿Y cómo entra ese diente en función? Definitivamente, pues la oclusión que tenga ese diente, si llego a encontrar un contacto que no sea el adecuado, pues definitivamente debo establecerlo en normalidad. Ahora, el cuarto punto en la toma de decisiones son las condiciones dentales. Si me preguntan a mí hace 15 años atrás, yo evaluaba solo lo rosado, pero no evaluaba lo blanco. Lo blanco hace referencia al diente y en la referencia al diente debo tener en cuenta si está presente o no la unión amelocementaria. Y si apical a la unión amelocementaria, en la superficie radicular es plana o hay alguna concavidad. También debo saber cómo son los puntos proximales de contacto con los dientes adyacentes o si hay presencia, como en este caso, de un retenedor fijo lingual. ¿Cómo es la forma que tienen esos dientes con respecto a su maxilar y al entorno que yo estoy evaluando? Porque eso me va a determinar también el tipo de procedimiento que yo voy a utilizar. Y definitivamente, hoy en día estamos diciendo casi que toda la boca es estética. Antes nos referíamos a que de canino a canino o primer premolar máximo hasta el segundo premolar en maxilar superior era la zona estética. Hoy en día hay muchos pacientes que nos refieren que en una zona anterior e inferior para ellos puede ser estética y en la toma de decisiones para realizar la intervención quirúrgica, entonces, ¿qué procedimiento se puede acercar a que sea más estético en su proceso de cicatrización? Miren, la variedad de técnicas también está influenciando pues el autor que a uno le marque para desarrollar la técnica. Hay autores que definitivamente continúan haciendo descargas verticales y que en el proceso de ellos, de la cicatrización, son estéticamente muy aceptables. ¿Por qué? Porque dentro de las condiciones que ellos realizan, son incisiones biseladas las que realizan y entonces el proceso cicatrizal para ellos va a estar en una mejor connotación. Otros piensan que hacer incisiones verticales no es adecuado y más en zonas estéticas anteriores, tanto superiores como inferiores, porque pueden condicionar el proceso cicatrizal formando bridas cicatrizales. Entonces cada uno a bien tiene lo que quiere condicionar para hacer el procedimiento. Y yo voy a mostrar 6 casos para que entendamos durante los 6 casos cómo podemos tomar decisiones durante todos los momentos para saber qué realizar. Y me voy a apoyar en casos que han tenido éxito probablemente, otros de los cuales he cometido muchos errores. Y de esos errores es que probablemente en la toma de decisiones podemos aprender muchísimo más. Este primer caso dice, ¿qué decisión tomar cuando un paciente ha sido intervenido más de una vez? Y es este caso donde Daniela llega a mi consulta, ya ha sufrido 4 intervenciones quirúrgicas antes. La paciente refiere que su recesión casi que iba hasta el ápice del diente. Es decir, que esta recesión era el doble de lo que estamos valorando clínicamente. Ahora, ¿qué hacer? Vemos, lo primero que les digo es la exploración clínica de los tejidos periodontales. Acá vemos que hay un vestigio de algo, probablemente un injerto que se expresó de una manera diferente. Vemos que hay la inserción, probablemente acá se hizo alguna descarga
y quedó una herida cicatrizal o hay la alteración de un frenillo porque el frenillo debería estar ubicado entre los dos centrales. Pero vemos que la banda de densidad queratinizada del diente problema, el que tiene una recesión, pues como que hay densidad de herida y queratinizada, pero en el diente adyacente es muy escasa. Y si me alejo más, este diente tiene mayor cantidad de densidad queratinizada. Por ende, creo que va a haber más adherida. Y lo mismo en esta otra zona. Si valoro las papilas en las zonas proximales, veo que esta papila es más amplia que esta papila que es un poco más triangular. Si me voy a hacer la exploración con solo la imagen de cómo puede ser la profundidad del vestíbulo, yo podría pensar que ese vestíbulo tiene una profundidad adecuada. Pero además de eso, si valoro el diente, yo me doy cuenta que el diente tiene una giroversión, que probablemente hay placa en la superficie radicular de este diente y en las zonas proximales, que debo entender que eso antes del tratamiento, de hacer la intervención quirúrgica de cirugía plástica periodontal para cubrimiento radicular, el paciente tiene que estar en las mejores condiciones. Y estoy viendo, pues, que dentro de su patrón, eh, probablemente de oclusión, el diente está más o menos en el plano incisal que debería corresponder. Siempre tomamos como una vista lateral y en esa vista lateral nos damos cuenta que la corona del diente está inclinada como hacia el lingual y que el talón, si me lo permiten de esa manera llamarlo, o a la raíz del diente, está en una posición hacia vestibular. Y se ven los vestigios de una intervención, de intervenciones anteriores en esta zona. Pero ¿qué está influenciando en este paciente? Pues la gran cantidad de placa que hay sobre la superficie radicular y a largo plazo eso va a desarrollar que continúe aumentando o progresando la recesión de tejido humano. Desde una visión oclusal también podemos tomar, y acá ya nos damos cuenta que esta paciente tiene un retenedor fijo por lingual en esos dientes anteriores e inferiores y que la posición del diente no es la misma que las de sus dientes contralaterales. Entonces, tomamos una decisión de enviar nuevamente ortodoncia, de con lo que tenemos en ese momento cambiar la condición de los tejidos. Entonces, casi siempre lo que hago es hacer una valoración tomando una tomografía de la zona que vamos a tratar y hacer la exploración con los momentos interdisciplinarios, consultar tanto con ortodoncia en este caso como también con endodoncia, porque si ustedes se dan cuenta en esta zona, además de que hay un pequeño ensanchamiento del espacio del ligamento, se ve una zona radiolúcida a nivel del periápice. Fue remitido el paciente a endodoncia y pues gracias a la persona que hace las valoraciones endodónticas, cuando yo se las remito, el doctor Jorge Forero, él me devuelve el paciente diciendo que el diente es francamente vital. Lo envío a ortodoncia y en ortodoncia pues es evidente que el diente está fuera del arco. Y le pido al ortodoncista, a mi colega de al lado del consultorio, que qué posibilidad tenemos de que este diente pueda ser introducido dentro del arco, sabiendo que la cantidad de lecho óseo hacia el lingual pues es escaso. Entonces él me dice que si llevamos ese diente hacia el lingual, probablemente por el movimiento de torque de los dientes adyacentes puede haber una prominencia de las raíces hacia vestibular también. Entonces la conducta mía es, según lo que me dice el ortodoncista, que él recomienda no hacer los movimientos, de que el endodoncista me dice que el diente es francamente vital, el mismo día de la consulta yo hago una instrumentación ultrasónica y manual, ese mismo día, y envío este tipo de cepillo, no estoy haciendo propaganda a ninguna casa comercial, pueden utilizar cualquier cepillo que sea postquirúrgico, y le pido al paciente que haga la técnica que es más recomendada en el mundo, que es la técnica de Pons, es una técnica circular, para que con ese cepillo solo cepille esta zona y que yo al cabo de un mes pueda hacer la intervención quirúrgica. Entonces, acá Daniela llega después de un mes y la condición de los tejidos es la que yo espero para hacer una intervención quirúrgica. Acá ya es más viable las zonas de los espacios proximales. Yo tengo algo en mi cabeza que me está rayando un poquitico la cabeza y es, no hay ninguna clasificación que tengamos hoy día sobre recesiones de tejido marginal que nos hablen cuando los espacios proximales están abiertos
o cuando no hay pérdida de inserción, pero no hay llenado papilar completo. Que todos me dirán, pero eso no se puede dar, pero en muchos escenarios yo sí lo he visto. En este caso, cuando ya seco, porque uno toma la foto y en muchos escenarios ustedes se van a dar cuenta que está la saliva y la saliva me impide ver los espacios proximales de la mejor manera. Y acá es más evidente que esta papila es más ancha que esta papila. ¿Qué decisión tomar para el cubrimiento radicular de este caso que ha tenido ya intervenciones previas? Pues uno lo que espera es acercarse al cubrimiento radicular completo. Pero quiero decirles, chicos, de la manera como yo lo hago, es nunca le brindo al paciente la oportunidad de poderle decir que yo voy a cubrir completamente la recesión. En mi escenario siempre va a estar que yo voy a hacer un cubrimiento radicular completo. Pero al paciente no le digo eso. Yo le voy a decir que voy a hacer mi mayor esfuerzo para que podamos hacer un cubrimiento radicular completo. Y entonces, en la toma de decisiones, es un diente aislado, un diente que ha tenido varias intervenciones quirúrgicas. Quiero acercarme a que la tasa de éxito de ese cubrimiento sea alta. Y entonces, en esta época, en 2018, Anthony Sculian y Edward Patrick Allen sacan este artículo, que es el túnel lateral cerrado, para el cubrimiento de recesiones aisladas en dientes inferiores. A la vez, también, que no dio mucho bombo en la literatura, pero también Nelson Carranza publica la técnica LAST con todas sus variantes 2 meses antes. Pero este artículo fue el que tuvo más impacto por la revista en la que fue publicado y el otro no tuvo tanto impacto por la revista en la que fue publicado, el de Nelson Carranza. Pero ambas son técnicas espectaculares para manejar dientes aislados en zona anterior e inferior. ¿Cómo es la técnica utilizando estos diagramas para poder hacer la explicación? Se crea un colgajo apical a la recesión de espesor parcial previa eliminación del epitelio del surco, haciendo un bisel interno alrededor de todos los márgenes de la recesión, un colgajo de espesor parcial apical a la recesión, luego se hace un colgajo de espesor completo mucoperióstico adyacente a las zonas de la recesión e intentando elevar la zona proximal de la papila desprendiendo el periósteo, intentando corroborar que se dé la comunicación. Un túnel es donde hay un sitio que presenta una entrada y un sitio donde se presenta una salida. Una vez yo corrobore que eleve perfectamente un colgajo parcial y completo adyacente a la recesión, voy a permitir que los dos bordes de la herida se puedan confrontar y utilizando un injerto lo pongo debajo del margen de la recesión, fijándolo en zonas proximales y suspendido alrededor del diente, que este punto va a ser el más importante, y luego haciendo el afrontamiento de los bordes del área. Entonces, en Daniela tomamos esa decisión. Yo por protocolo mío, esa palabra no me gusta, pero por condiciones mías, yo hago una instrumentación ultrasónica, manual y rotatoria previa a la intervención quirúrgica, teniendo mucho cuidado. Con la instrumentación rotatoria utilizo el Perioset, el de la marca Intensive, el original, en la secuencia del fresado de la fresa azul, roja y amarilla. 70, 40 y 15 a 20 micras. Eso es para hacer el alisado. No hay evidencia suficiente que demuestre que hacer un pulido coronal o que hacer la intervención con un fresado, con las fresas del Perioset para hacer el alisado radicular sea mejor. Entonces, como la evidencia no es suficiente en demostrar eso, yo siempre hago el alisado. Estos dibujitos son tomados de una alumna que tuve en el bosque, Alisa Tausa, que gracias a ella íbamos a hacer un libro probablemente de todo lo que iba a ser la cirugía plástica periodontal, pero desafortunadamente pues yo me retiré de la universidad. Entonces, una vez hagamos la instrumentación, ahí sí voy a crear el colgajo de espesor parcial apical y en este escenario en particular utilicé una cuchilleta que es la Spoon 3 de la marca MJK, casi tengo que hacerle la publicidad porque solo la tienen ellos, que crea unos colgajos parciales apicales a la recesión muy fácilmente. Esta hoja corta, ustedes no se imaginan el corte que tiene esta hoja por estos biseles que presenta y debe ser uno muy cuidadoso en el manejo de la hoja para no perforar las zonas del colgajo. Entonces, lateralmente vamos creando el colgajo de espesor completo con el duplo
intentando también desprender las zonas proximales, hacia el otro lado también trabajando con el duplo, y hacia apical hacemos un desprendimiento doble apical a la línea mucogingival, que este es el instrumento, el Orban modificado creado por Edward Patrick Allen, porque tiene una zona como un bisel en la parte superior del Orban, que él con ese bisel concebía que apical a la línea mucogingival se iba a poder hacer un seccionamiento del periósteo y ahí se podría entonces crear un doble colgajo para la movilización hacia coronal. Acá corroboramos que exista el túnel, una entrada y una salida, y acá ya ustedes ven en la parte superior que mi paciente ya tiene una placa. Una vez yo tomo el injerto, dejo al paciente con una placa durante 2 a 3 semanas. Corroboro hacia el otro lado que está el túnel perfectamente diseñado. Tomo un injerto de la zona donde la mucosa palatina, que es me brinda el injerto en las mejores condiciones. Yo hago la desepitelialización dentro de cavidad oral y tomo las dimensiones como si fuera un injerto gingival. Llevo a posición el injerto, estabilizando en la zona proximal, mesial y distal con un colchonero horizontal. Y no hagan esto, por favor, que esto lo recomiendan los dos autores, tanto Sculean como Nelson Carranza. Cuando se fije el injerto, no se debe la sutura generar una tensión. Miren que acá está tensionada la sutura y el margen se está yendo hacia apical. No se debe generar tensión, se debe hacer el nudo y casi que dejar un poquitico desprendido también para que cuando los márgenes de la herida vayan a ser aproximados, no tengan tensión al ser aproximados. Acá se ve la sutura más importante, que es una sutura suspensoria o en cabestrillo del injerto, empezando en lingual, pasando por el espacio proximal y perforando de vestibular hacia lingual el injerto, viniendo alrededor del diente por el otro espacio proximal y perforando el injerto de vestibular hacia lingual, dejando el nudo en lingual. Y luego vamos a terminar de hacer el procedimiento quirúrgico utilizando una sutura que es en X, como la recomiendan ellos en la porción más apical, y luego suturas simples para confrontar los bordes del margen. Siempre va a quedar esta V, porque cuando traemos una zona que es parabólica a juntarla, va a quedar la porción más coronal como si fuera una V. También se hacen unas suturas suspensorias alrededor del punto de contacto para elevar la papila y que quede la connotación del desprendimiento de la papila en una porción más coronal. Acá ellos lo recomiendan en algunos escenarios también hacer la sutura de córnico-Baskin Stitch, que es una sutura que permite hoy en día la verticalización de los tejidos, ¿de acuerdo? Pero yo quiero mostrarles esta sutura, que es la sutura que plantea Otto Suhr, que es la sutura doble cruzada, que tiene perforación tanto en la papila palatina como en la papila lingual. Y es una sutura muy buena para hacer la suspensión alrededor de las zonas proximales al punto de contacto, pero más adelante se van a dar cuenta que ya estoy utilizando algo diferente. Esto es un tomado del Instagram de la doctora Vanessa Frazao. Entonces, yo le pregunté a ella que si me permitía por favor utilizarla, me dijo que sí, y lo que queremos hacer es una perforación de vestibular hacia lingual, perforando el injerto y yendo hacia palatino, que está acá la perforación, voy alrededor del diente, hacia lingual por el punto de contacto, y luego voy a hacer la perforación de palatino hacia vestibular sin tomar el injerto. Voy por vestibular alrededor del punto de contacto para terminar con el cabo largo en vestibular y hacer el nudo en la parte vestibular. Entonces tiene dos cruces, tanto uno en vestibular como otro en palatino lingual, y doble suspensión alrededor del punto de contacto. Fue cicatrizando y por protocolo, y como lo dice Leandro Chambrón y Dimitris Tatakis en Ohio, es que las suturas mínimo deben estar por lo menos 10 días en cavidad oral. Yo las dejo entre 2 y 3 semanas dependiendo del tipo de sutura. Siempre utilizamos sutura monofilamentosa. Y acá está Daniela cicatrizando. Para lo que yo esperaba, la connotación clínica de lo que yo estoy viendo es lo que yo esperaba.
Retiré las suturas y dejé que fuera pasando el tiempo. 3 semanas después encuentro este escenario. Entonces, ¿qué estoy viendo? Hay una zona que probablemente yo no quiero esperar, que es una zona como hematizada, es una zona que tiene un volumen diferente, y empiezo a explorar y me encuentro con algo en la literatura. Ese mismo día, estando sentada mi paciente, yo le pido el favor que se quede ahí sentada y voy a explorar la literatura, que eso es hacer evidencia. Entonces, voy a explorar la literatura a ver si los injertos que yo estoy utilizando donde los desepitelializo en cavidad oral, pueden haber inclusiones epiteliales que me generen, que se generen algún tipo de abscesos. Y definitivamente sí encuentro, y esto es un artículo de Yugna, que Yugna dice, por las inclusiones epiteliales que pueden haber, porque casi todos los injertos, así desepitelialicen en boca o por fuera de boca, pueden tener remanentes de papilas epiteliales que están metidas dentro del conectivo. Escasas, pero pueden haber. Y entonces pueden generar, como lo denomina Jungna, es un absceso gingival asociado a las inclusiones epiteliales. Yo tomé esa conducta y lo que Jungna nos recomienda es hacer el drenaje de la colección que hay acá y mandar antibiótico al paciente, hacer la prescripción de un antibiótico. Por la entrada que yo tenía en esta zona, aquí en este sitio, yo entraba y perforaba cuando hice como la fistulografía, por decirlo así, esto me llegaba a la superficie radicular de este diente. Es la primera vez que me ocurría, no me ha vuelto a ocurrir, por eso lo estoy mostrando. He tomado muchos injertos y he hecho muchas de esta técnica y de otras técnicas y nunca me había ocurrido y lo hago de la misma manera. Pero es importante poderles demostrar esto. Acá hice el drenaje de la colección que había, drené hasta que no salía más. Evidentemente hice eh, anestesia al paciente para que no molestara. Y lo único fue prescribir el antibiótico amoxicilina durante 8 días, 500 miligramos cada 8 horas. Y voy a ver cómo se sucede el tiempo con el proceso cicatrizante. También Jurna nos decía en el artículo que después de que, discúlpeme, después de que uno hace, eh, de que ocurre el escenario del absceso gingival asociado a las inclusiones epiteliales, el cubrimiento radicular no va a ser completo. Yo ya acá estaba esperando que hubiera una contracción de los tejidos, pero pues ha sido mínima. Y al mes, 8 días después de que el proceso cicatrizal se diera con el antibiótico, las condiciones son maravillosas. Y lo voy siguiendo durante el tiempo, 2 meses después, hay algo de contracción de los tejidos, pero desde la vista oclusal veo que hay un fenotipo que cambió, un aumento del volumen, y 6 meses después hay una leve contracción del tejido, pero los tejidos son estables y se mantienen en posición los dientes en la condición que yo quería que quedara. Desde la zona vestibular, 6 meses después, cómo se ve el paciente en las condiciones que está utilizando. Y desde donde partimos a 6 meses después, cómo está la condición. Yo me rayaba, me daba golpes de pecho porque siempre quiero que el cubrimiento radicular sea completo. Y pasa este escenario, no hice nada adicional a la intervención, solo mandar el antibiótico. Y yo quería que el cubrimiento fuera mayor, a pesar de que hay una pequeña recesión de 1 milímetro. Mi mentor, el doctor Márquez, me decía, Miguel, no te preocupes, es que ese diente tiene una giroversión y va a ser muy difícil de que puedas conseguir un cubrimiento radicular completo. El segundo escenario que voy a plantear es qué decisión tomar en el caso que les voy a mostrar. Y entonces tenemos dos dientes anteriores inferiores donde hay unas pequeñas recesiones. ¿Será que voy a cubrir esas recesiones? ¿Voy a cambiar el fenotipo periodontal? ¿Voy a aumentar la profundización del vestíbulo? ¿Qué es lo que quiero realizar? Pero en realidad, estos dos dientes es lo que encontré un año después de hacer la intervención en estas dos superficies radiculares. Entonces, esta paciente me llegó consultando por un cubrimiento radicular de estos dos dientes. Ya había dado la vuelta por varias personas acá en la ciudad hasta que me llegó. Y yo quería con una sola intervención poder hacer el cubrimiento de las dos superficies radiculares, entendiendo que acá hay una zona que se ve eritematosa, que el frenillo está influenciando el margen de la recesión.
que hay escasa banda de densidad queratinizada en este diente, que definitivamente, y eso es imperativo, debe haber salud periodontal para yo poder hacer el cubrimiento radicular, que hay zonas donde el llenado papilar no es completo y que hay pérdida de la inserción proximal, del nivel de inserción clínico proximal, que el vestíbulo aparentemente se ve de una profundidad normal, que sin ver desde una vista coronal ni la tomografía me doy cuenta que esos dientes están fuera del arco, que hay integridad de la unión amelocementaria y que no hay concavidad en la superficie radicular, que a pesar de que yo no estoy viendo todo el arco, me doy cuenta que es como triangular porque estos dos dientes están más salidos del arco. Eso es algo de la exploración de lo que yo puedo hacer solo viendo la fotografía clínica. Y si vemos la vista lateral, pues es evidente la posición diferente que tienen estos dos dientes con respecto a sus dientes adyacentes. Y desde una vista coronal, a mí me preocupaba mucho esta zona eritematosa que había, porque cuando veo dientes que tienen esas férulas fijas por lingual, muchos de esos dientes hay veces tienen zonas eritematosas que me indican que puede haber una reabsorción activa en la zona vestibular. Pero este diente casi que el ápice estaba expuesto, entonces teníamos la posibilidad de hablar con endodoncia para saber si esos dientes pueden ser incluidos. Entonces definitivamente tomamos la tomografía y con la tomografía vemos que uno de los dos dientes está más fuera del arco que el otro, que el lecho óseo hacia lingual probablemente está muy escaso, que le hago la remisión al ortodoncista y me dice, cualquiera de los dos dientes que lleve hacia lingual, voy a afectar en el movimiento de torque al otro, así lo hagamos porque el lecho óseo es muy escaso. Tendríamos que colocar aparatología en todos los dientes, hacer algo diferente. Planteé con de pronto alineadores, se tomaba un tiempo. Entonces la decisión en este caso fue también hacer la intervención sin el tratamiento de ortodoncia, intentando llevar la inclinación de la superficie radicular hacia el. Y tomé una conducta que creía que podía solucionar el caso. Y es hacer un túnel lateral cerrado. En la toma de decisiones dije, voy a hacer un túnel lateral cerrado en la recesión mayor y en el otro diente, como voy a movilizar todos los tejidos, solo voy a hacer un túnel y voy a cubrir ambas superficies radiculares, colocando un hilo injerto de una extensión bien grande. Entonces lo que hice fue, acá van a ver diferentes hojitas de bisturí, esta es una hoja 69 de la Casa Salvi, también para crear apicalmente el colgajo de espesor parcial. Previamente ya habíamos hecho el bisel interno alrededor del margen de ambas recesiones, creando con el duplo de espesor parcial, completo, perdón, mucoperióstico, hacia mesial y distal de la recesión, intentando entonces desprender la papila de la zona proximal. Entonces íbamos a desprender esta papila y esta otra papila del periósteo de la zona proximal, ahí trabajando con el duplo en la papila en la zona proximal. Acá por protocolo antes lo hacía, por protocolo no. Acá por conducta mía antes lo hacía, que era utilizar el bisturí intracircular para garantizar la desinserción. Hoy en día ya no estoy haciendo eso, solo con el duplo rompo la inserción periodontal. Acá con el bisturí intracircular, en este escenario es el R444, y tomo un injertico de la mucosa palatina que siempre nos va a brindar tejido conectivo. No hay paladar que no nos brinde tejido conectivo. Bajo cualquier connotación, es que el artículo de Reiser del 85 nos mató diciéndonos que había paladares poco profundos, medianamente profundos y muy profundos, y que probablemente el muy profundo es que podemos tomar injerto. Con la manera de cómo se saca el injerto hoy en día, que puede ser como un injerto gingival libre, podemos tomar injertos de la zona que queramos y del paladar que consideremos. Y lo que yo pensaba era extender mi injerto adyacentes a las zonas de la recesión, tomando un diente adicional, para que supliera la necesidad del cubrimiento radicular. Y lo que hice, y acá está el primer error, por eso sigo mostrando estos casos para que no lo cometamos, era la fijación del injerto en las zonas proximales. Esto es hacer un colchonero horizontal, entro epitelio conectivo, salgo al surco, me voy
de surco a surco por debajo de la papila. Acá tomo el injerto, solo una entrada, en este escenario la hice doble, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y me devuelvo por debajo de la papila y acá entro conectivo epitelio. Y lo mismo hago en esta zona para extender el injerto. Pero chicos, cuando uno coloca un injerto de esta extensión, siempre los bordes laterales van a quedar arriba, pero el injerto va a quedar en la parte media más abajo. Es como la toalla que uno cuelga de las zonas proximales con ganchos y queda muy bien colgada, pero en la parte media el peso va a hacer que se descienda esa toalla. ¿Qué hacemos entonces para que este injerto quede suspendido más coronal? Hacer la sutura que les recomendaba, la que hace Antonio Escolero, que es una sutura suspensoria alrededor del diente, pero acá hubo un error. O no desprendí bien estas zonas proximales porque este injerto debería haber quedado a nivel de la unión amelocementaria. Lo mismo este injerto a nivel de la unión amelocementaria. No debe quedar más apical, porque si no el grado de cubrimiento radicular no va a ser el mismo. Y acá hubo otros errores. Yo hice el cierre, el afrontamiento de los bordes de la herida, de la recesión, y suspendí solo hasta dos papilas. Me faltó suspender esta tercera papila. Esta sutura está en una ubicación diferente, que esta también está mal hecha. Debió tener el punto angular cervical, debió ser en este sitio. Este sí debe estar en este sitio. Y además de eso, debía haber hecho la verticalización de los tejidos colocando una sutura de Corning o Baskin Stitch en esta zona. Ya cuando llegué a mi casa a ver las suturas, porque es que en el momento quirúrgico se suceden mil cosas. Uno no debe estar exento de todo lo que sucede. Pero yo acá pensaba que como el injerto me había quedado más abajo, y eso yo lo vi en el momento quirúrgico, yo dije, con todas estas suturas lo posiciono coronal, porque estas suturas proximales llevan el injerto más coronal. Pero no, definitivamente no, chicos, lo que uno espera encontrar a los 3 meses es esto. Y esto fue lo que yo vi. ¿Mejoró la condición? Sí. O sea, ya el cubrimiento radicular no llega hasta acá abajo, que era casi hasta el ápice. En el otro diente cubre 1 milímetro. Tomé una mala decisión. O sea, en el momento de ejecutar y de hacer, no hice las cosas de la mejor manera. Entonces el reto mío era, yo debo cubrir más esas recesiones, porque es viable, en mis manos pueden ser cubiertas más estas recesiones. Entonces, desde la visión lateral yo veía que mejoraba la condición, que había mejorado el diente, que tenía la mayor recesión, y acá tomé otra mala decisión. Me senté mucho tiempo a explorar en la toma de decisiones qué podía hacer con estos dos dientes. Y haciendo un análisis muy exhaustivo y tomándome buenas horas y un par de días, definí hacer un colgajo posicionado coronal. Pero el diseño de las incisiones yo lo hice siendo muy estricto. Por eso para mí los protocolos, esa palabra protocolo, genera que sea uno muy estricto. Y en el momento quirúrgico uno debe salirse del protocolo, puede salirse del protocolo. Debe poner la cabeza a pensar y saber que puede modificar algo entendiendo la biología de los tejidos. Yo tomé como conducta lo que define De Santis y Suquet, que es la medida de la recesión y aumento 1 milímetro más porque debo dejar posicionado el colgajo 1 milímetro coronal a la unión amelocementaria. Entonces tomé la medida de la zona proximal más 1 milímetro y ahí fue donde hice mi descarga horizontal. Hoy en día yo hubiera hecho la incisión a nivel de la unión amelocementaria, la hubiera hecho acá y la descarga vertical acá. ¿Por qué? Porque tenía buenas zonas papilares de conectivo y si yo creo un colgajo de espesor parcial completo, puedo hacerlo de esa manera. La zona proximal, si hubiera dejado esta incisión donde está, y en la zona distal a este otro diente, lo hubiera hecho más coronal a nivel de la unión amelocementaria, no respetando esas medidas que son las que nos dice Sucre. ¿Por qué? Porque ya van a ver algo que puede suceder. El colgajo lo voy a diseñar todo de espesor parcial. Yo ya sé que por debajo había colocado un injerto grande, entonces los tejidos van a tener buen volumen. Creo un colgajo de espesor parcial en capa superficial alrededor de toda esta superficie, la movilización hacia coronal, permitiendo que llegue más allá de la unión amelocementaria, la desepitelialización de la zona, y si hay algo que me puede beneficiar, pues yo lo utilizo. En este escenario,
y no lo hagan así como se está viendo en la foto porque no debe ser. Hoy en día el ETA, que es el ácido tiamdiamil tetracético al 24% que se debe utilizar sobre la superficie radicular por 2 minutos, controlo que esté solo sobre la superficie radicular, no así como lo aplicaba en este escenario. Echarlo, y perdóname la expresión, como a lo maldita sea ahí y que quedara en esa zona, no, debe ser más controlado. Y también lo hablé con Vanessa y me decía, sí, déjalo ubicado en solo la posición de la superficie radicular. Fui y tomé un pedacito ya muy escaso de un injerto de tejido conectivo, lo ubiqué en posición, pero también ya utilicé las proteínas derivadas de la matriz del esmalte, dejándola durante 1 minuto sobre las superficies radiculares. Y este injertico lo abrí en la zona proximal para que el colgajo pudiera descansar bien sobre la zona proximal y fijándolo a las zonas laterales con una sutura 7 ceros de vicry. Y posicionando coronalmente mi colgajo como lo recomienda Zucchelli, que es con doble sutura suspensoria coronal perforando la papila palatina. Y en este momento yo creía que esto me quedaba de la mejor manera. Chicos, acá este colgajo debe quedar más coronal a la unión amelocemental. Acá no cumplí ese requerimiento, entonces con el correr del tiempo va a haber algo de contracción. En inferiores, según recomienda Zucchelli, debe suturarse primero las suspensorias coronales y luego las relajantes. Así yo lo hice. Las relajantes con suturas simples fueron suturadas, pero no hice algo que era muy importante, que era la sutura de Cornick y Baskin Stitch. Entonces, yo decía, con el análisis que hice, yo voy a ganar un cubrimiento muy bueno, pero ya después de ver la foto dije, no va a ser completo. Y esto es lo que sucedía 8 días después, el proceso cicatrizal se veía bueno. Un mes después, solo había algo de contracción de los tejidos, pero era estable. Y un año después, esto fue lo que conseguí. Vamos a mirar desde dónde inicié. Un año después, desde la visión oclusal, el cambio del fenotipo, de una vista lateral, y acá me regañaba mi mentor porque me decía, sí, ganaste mucho, casi que lo cubriste completamente, pero ¿y tu vestíbulo? Yo le decía, sí, él siempre me enseñó que deberíamos aumentar la profundidad del vestíbulo. Yo por la sutura que no hice en ese escenario, no profundicé el vestíbulo, porque con esa sutura de Cornigo-Baskin-Stitch, ya van a ver otros casos, sí se profundiza el vestíbulo. En este escenario no la hice. Pero esta es la foto de la paciente como llegó un año después. Ella no está acumulando placa. Yo la instruí en que hiciera muy buena higiene. De aquí llegué un año después acá. En la vista lateral partimos de acá y miren lo que conseguimos un año después. Y desde la vista coronal, esta zona eritematosa y un fenotipo muy delgado que había, pues cambiamos el fenotipo por lo menos de la paciente. Y fue estable durante un año. Esa niña vino de Francia, se hizo el procedimiento y se devolvió un año después de que ya estaba estable el tejido. Con este caso que cometí muchos errores, muchas embarradas, esto me lo enseñó también el profesor que me instruyó a mí, el doctor Jaime Núñez. Me decía, Miguelito, podemos estudiar todo lo que tú quieras. O sea, podemos leer toda la literatura. Y es más, la leemos. O sea, creo que no hay artículo que se me pueda pasar sobre cirugía plástica que no haya tenido la oportunidad de leer. Pero una vez lo leemos, lo debemos llevar a la práctica. Y todas las técnicas que han sido reportadas en la literatura de cirugía plástica periodontal, las hemos hecho por lo menos con el doctor. Pero lo más importante es esto que les estoy mostrando. No solo de la teoría y de la práctica, la experiencia, porque el conocimiento se puede adquirir de dos maneras. Uno es con el estudio y otro es con la experiencia. Y esa experiencia nos llevó a una muy buena práctica, pero definitivamente de los errores es que vamos a aprender mucho más. Mis estudiantes, cuando me refiero a los estudiantes de la Universidad del Bosque, cuando rotaban en la Universidad Internacional de Cataluña, siempre llevaban un caso. Y Andrés Pascual, que era el director allá, siempre me decía, por favor, mandame un caso que tenga errores, una falla, porque de eso es lo que aprendemos. Y yo siempre le enviaba eran los casos que no tenían errores. Hoy en día entiendo que Andrés enseña a sus estudiantes bajo los errores porque de ahí es que más vamos a aprender. El tercer caso es
¿Qué hacer cuando tenemos recesiones múltiples adyacentes? Para mí, cuando me enseñaron a hacer cirugía plástica, o sea, cubrir un diente era un problema. Y cubrir 1 milímetro de un diente era un problema mayor porque después generábamos una recesión era de 2 milímetros. No cubríamos uno, sino generábamos una recesión era de dos. Luego cubrir dos dientes. Mire que al principio mostré un caso para cubrir un diente. Luego cubrí dos dientes. Ahora en este caso vamos a cubrir tres o más dientes. En la toma de decisiones puedo hacer algo. Sí, ya la evidencia de la literatura nos ha soportado que si ustedes quisieran pueden hacer la técnica de Zucchelli de múltiples dientes, tomando este diente como la recesión mayor y haciendo descargas hacia un lado. O hacer un túnel. Entonces yo intenté hacer un estudio en la universidad que no pude llevar a feliz término, pero sí les voy a mostrar este caso que hacía parte del estudio, de hacer una técnica de túnel vista modificado, porque es una técnica a mi modo de ver sencilla y que puede servir para el cubrimiento de múltiples dientes en el mismo escenario. Entonces, ¿cómo es esta técnica? Se hace la instrumentación previa a la elevación del colgajo, instrumentación ultrasónica, manual y rotatoria. La cureta que utilizo es una micro mini, ojalá, para que no se dañen los márgenes alrededor de la recesión. Rotatorio con la fresa del perioset. Y acá hacemos la incisión vista, 2 a 3 milímetros apical de la línea mucogingival. Y esa incisión antes concebía que debía ser muy pequeña, solo de 2 milímetros. Hoy en día la hago de la extensión que se necesite. Por ahí entramos con el mini buzzer a generar entonces eh, un túnel hasta la zona que creamos. Hacemos el desprendimiento de toda esa encía queratinizada, de coronal hacia apical hacíamos con el bisturí intracircular, el R444. Con el duplo podíamos entrar por la incisión vista y desprender las papilas en la zona proximal. Con el Orban modificado, liberábamos o desprendíamos entonces el periósteo apical a la línea mucogingival. Esta es una cureta Younger Wood creada por Edward Patrick Allen también. Él la recomienda para hacer la elevación del periósteo proximal en las papilas. Y esta es la manera como yo desepitelializo con un bisturí de Kirkland duro sobre el paladar, le quito el epitelio, me tomo muy poco tiempo. Ya como se ha extraído el injerto de la mucosa palatina, acá ya saco mi injerto, lo ubico en posición y la introducción la pueden hacer de diferentes maneras. En este momento la condición como nosotros evaluábamos para hacer este estudio era introduciéndolo de distal hacia mesial, haciendo la fijación en la zona proximal. Acá lo que ven ustedes es el injerto. Nos ayudamos en este estudio, queríamos tener un beneficio adicional y utilizamos el endogain, las proteínas derivadas de la matriz del esmalte. Acá ya está la aplicación del gel. Y por connotación, yo definí que esta sutura debía ser de esta manera. Entonces, y siempre la practicábamos con el doctor Márquez en la universidad. Pues una sutura especial que nos inventamos nosotros, que no ha sido publicada, que nadie la ha dicho, y que para eso queríamos hacer una serie de casos describiendo la técnica, pudiendo hacer la descripción de esta sutura que les voy a recomendar. Es entrar epitelio conectivo y yendo por debajo del injerto a salir al sur, teniendo en cuenta que la parte media del diente es mi plano guía y 1 milímetro hacia mesial hago la entrada de epitelio conectivo, voy por debajo del injerto a salir al surco, paso por el espacio proximal mesial y distal sin tomar tejido y vengo a distal a 1 milímetro de la línea media y a 2 milímetros de la primera entrada, haciendo una entrada de epitelio conectivo por debajo del injerto, salgo al surco, rodeo el diente y dejo el nudo en vestibular. Entonces esto es como una cargadera, pero en V, que queda como en una V. Y que nos dimos cuenta, se la empezamos a hacer desde el 2012, que nos funcionaba. Y entonces era lo que queríamos plantear. Siempre utilizamos suturas monofilamentosas porque la sutura multifilamentosa genera un epitelio perisutural un poco mayor y eso genera un proceso inflamatorio mayor. Entonces acá está la sutura que les acabo de explicar y vamos a ver el paso en el tiempo. A los 8 días, cómo va cicatrizando, 15 días, cómo la evolución del caso, un mes y 6 meses después, que todos los casos los llevamos a 6 meses, los que hicimos, que no publicamos.
Hay un cubrimiento radicular completo, los tejidos son homogéneos. Esta técnica tiene de beneficioso es que es una técnica muy estética. Entonces hay un cubrimiento radicular completo del antes al después a 6 meses. Vemos que se pueden cubrir muchos dientes al año. Pero en un solo escenario yo puedo cubrir varios dientes y generar objetivos diferentes con el mismo paciente y con una sola intervención. Entonces, este es un escenario que les quiero mostrar, donde antes, si me devolvía 20 años atrás, a esta paciente yo no le hubiera hecho nada, porque no tenía el conocimiento que pudiera hacer algo. Porque Preston Miller nos decía, cuando hay clases 3 o clases 4 en recesiones de la clasificación de él, tú no vas a obtener un cubrimiento mayor al 30% en las clases 3 y las clases 4 pues no le haga nada porque menos del 10% va a cubrir. Eso con el correr del tiempo ha cambiado porque las técnicas han cambiado, porque el manejo de los tejidos ha cambiado, porque la elevación de los colgados ha cambiado, porque se crearon nuevas técnicas, porque hay nuevas clasificaciones de las recesiones, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes valoran esta condición, pues la paciente me la remitieron con esta cantidad de placa, limpio la placa en la primera sesión y esto es lo que ya tengo en cuenta para hacer el planeamiento de mi procedimiento quirúrgico. ¿Qué decisión voy a tomar acá? Voy a hacer el cubrimiento parcial de esas recesiones porque completo no lo voy a poder hacer porque hay falta en la zona proximal de tejido. Entonces sería absurdo yo pensar, no, Miguel hace lo que nadie hace. No, es que no se puede. Si en las zonas proximales mi tejido ha perdido inserción, va a ser muy difícil el cubrimiento real. Pero sí puedo intentar en algunas zonas hacer algo de cubrimiento parcial y cambiar el fenotipo periódico, ¿vale? Eso es los dos objetivos que voy a cumplir con esta paciente. Entonces, lo primero que hago es ferulizar los dientes con puntos de resina en las zonas de contacto, hacer una instrumentación de las superficies. Acá también me ayudé de las proteínas derivadas de la matriz del esmalte. Esto es selecta durante 2 minutos, el 24%. Y acá es donde debo tomar decisiones. Entonces, ustedes hubieran podido, el que quisiera, hacer un colgado posicionado como lo hace el doctor Estefan, Roberto Estefan, que es de pronto una de las personas, discípulos de Ukeli, que puede hacer los cubrimientos radiculares en zonas anteriores e inferiores más estéticos que hay y con una tasa de cubrimiento radicular altísima. Eh, yo por protocolo mío, por protocolo no, por conducta mía, a mí me va muy bien con el túnel y entonces he modificado mucho la técnica de túnel y creo que podría ser beneficioso para este escenario. Entonces, en la toma de decisiones que yo hago es dónde hacer las incisiones para el acceso al túnel. Entonces, en un principio creé estas dos incisiones, las dos más distales, pero como sabía que esta papila era la más escasa y donde el tejido proximal estaba más hacia apical, yo quería hacer una incisión pequeña para poder entrar y trabajar solo en esta zona. Y eso fue lo que hice. Acá ya con el mini user entro a crear el túnel de mesial a distal y acá hice una variación y es crear un túnel apical y desde la zona coronal creé un túnel de coronal hacia apical parcial. Acá lo empecé a crear parcial con el bisturí intracircular, acá con la hojita de la Spoon 3 de MJK. Entré y lo creé parcial hasta conectarlo con el total. ¿Eso por qué? Porque me daba cuenta que en Europa todos hacen el túnel de coronal hacia apical, es decir, de espesor parcial. Y ese túnel de espesor parcial, pues hasta el doctor Vincent Ronco dice que el hecho de hacerlo parcial va a garantizar que el cubrimiento radicular sea muy bueno. Acá con el duplo, elevando la papila, mostrando cómo el duplo va a entrar hasta las papilas. Acá con el Orban modificado haciendo el desprendimiento del periósteo, acá lo estoy mostrando cómo está entrando y apical entonces lo introduzco más para hacer el rompimiento de las fibras apical a la línea mucogingival. Esta es una cucharillita especial para hacer el levantamiento de la zona proximal, que es la más difícil, y ahí mostrando cómo elevo esa papila proximal desprendiendo el periósteo. Saco un injertico de las dimensiones que yo consideraba, entonces quería que fuera mesial a los caninos. La tracción, ustedes pueden introducir el injerto como quieran. Acá lo hice por la zona vista, traccionándolo hacia mesial y hacia distal. Y acá ya mi vida empezó a cambiar, porque entonces la sutura que yo había creado
encontré esta nueva sutura, la sutura de Otto Sur, que eran las zonas proximales, encontré esta otra sutura, y entre más fácil se nos haga la vida, pues debemos desaprender para volver a aprender. Entonces, acá las zonas proximales voy a hacer una sutura colchonero vertical modificado, que es como lo denomina Vincent Ronco, que es entrando apical coronal y hacer la salida casi a la base de la papila, pero tomando el injerto, voy hacia el lingual alrededor del punto de contacto y vengo ya no. Entonces va a ser muy fácil. Y la otra sutura que vamos a hacer es una sutura que se llama sutura en su cinturón suspendida, que es haciendo una entrada mesodistal, voy por encima del punto de contacto, de lingual a vestibular traigo la aguja, cruzo hacia distal, luego meto la aguja hacia lingual, voy alrededor del punto de contacto y vengo y anudo el distal. Y eso fue lo que hice. Entonces, esto es uno de los primeros casos que utilicé con la sutura de Vincent Ronco y así quedaba. Y en la parte apical, para verticalizar los tejidos, utilicé la sutura de Cornick o Baskin Steel. Ustedes ven muchas suturas y todos dirán, y acá ya ven la placa que siempre dejo, no suturo el paladar, solo dejo una placa durante 2 a 3 semanas. Y también intenté hacer otro estudio que me quedé ahí corto, pero demostré con todos los casos, llevé más de 25 casos, que utilizando la placa se minimizaba mucho la morbilidad de los tejidos en comparación al que utiliza suturas, al que utiliza apósitos de colágeno, al que utiliza algún otro elemento como el periaquil para en la mucosa palatal. Muchos pensarán que toda esta sutura se demora mucho tiempo. No, no se demora, no. O sea, se demora más haciendo un simple que haciendo esta sutura. Si uno tiene en la cabeza cómo se hace, las suturas son muy rápidas y el proceso cicatrizal. En la medida que va cursando el tiempo, ustedes se van dando cuenta en dónde va a cicatrizar de una manera diferente. Yo ya acá me estaba dando cuenta que el punto lo había colocado muy coronal y en esta zona el proceso cicatrizal iba a ser diferente. 15 días estaba esperando lo mismo, pero yo veía que había cubrimiento de algunas zonas, el volumen de tejido casi que lo quería igualar, pero el fenotipo sí evidentemente lo cambié y mi cubrimiento parcial se estaba dando a los 4 meses. El fenotipo definitivamente lo cambiamos a los 4 meses. Y un año después, miren, es muy fácil uno hablar sobre lo que otra persona hace. Pero si ustedes ahorita que vean la inicial, miran dónde están los márgenes de los dientes adyacentes, yo intenté igualar, porque acá había unas recesiones y hubo un cubrimiento casi que completo, igualar estas recesiones a la altura. La papila, mire la dimensión que tiene y esta papila se volvió fue plana. Y lo mismo en esta connotación. Un año después, miren el volumen que se consigue, miren el volumen que estamos consiguiendo un año después. Y desde acá, miren las zonas del canino y este lateral cómo estaban, acá están cubiertas. La zona de la papila que estaba como triangular, acá está plana porque este volumen de tejido subió. Lo mismo en estos otros dos dientes hay un cubrimiento parcial, casi que como en otro diente. Entonces es beneficioso hacer esa técnica. No sé, doctora Liliana, yo creo que esto me demoraba menos y he hablado mucho. Tengo dos casos que son sobre implantes. No sé si tú considerabas que ya este tiempo fuera para hacer preguntas o si quieren que muestre los dos casos. Me voy a demorar por ahí 15 o 20 minutos más, pero lo que tú me digas. ¿Aló? Doctor, Eli, perdón. sí, Em, ¿Podríamos mostrar un casito más listo, para que le listo. demos Entonces, espacio listo, a perfecto. mis Voy a estudiantes del mostrar posgrado para... entonces. Yo te pregunto a vos, hay dos diferentes. No, voy a hacerlo yo, voy a hacerlo yo. Voy a mostrar este caso. Y el otro sí lo vemos. Entonces, este caso que vamos a ver es el análisis que hacemos en tomas de decisiones cuando vamos a involucrar implantes. Y en esta toma de decisiones era porque habían 4 dientes que nos remitían de otro posgrado de la operatoria dental estética y materiales, donde había 4 dientes que probablemente estaban perdidos, que nos los mandaron para que hiciéramos una exploración periodontal
Y era este escenario. Entonces, yo no mandé a hacer la extracción de los dientes, sino el tratamiento, eran bolsas profundas, había un diente que tenía una fractura, pero es que la zona estética anterior, esta no era una mujer, era un hombre, pero los hombres también merecemos la estética. Y durante 6 meses los tuvimos en terapia periodontal, hubo disminución de la profundidad de las bolsas en unos sitios, la fractura estaba muy cerca, era en un diente lateral, estaba muy cerca al margen del tejido. Entonces, tomamos una conducta, valorar la tomografía para saber qué hacíamos ya después de 6 meses de que estos dientes los tuvimos, los mantuvimos, el proceso inflamatorio cambió, ya como lo estaban viendo es cuando nos llegó. Y qué decisión tomar si se iban a sacar 4 dientes, dónde ubicar los implantes. Unos pensarían que lo mejor es ubicar los implantes adyacentes a las zonas donde voy a tener la mayor irrigación, que es el diente proximal, porque ahí va a existir la arteria interligamentaria, que es la que me va a permitir tener la altura de la cresta ósea en una mejor condición. ¿O será que es mejor colocar los dos implantes en la zona de los centrales y hacer pónticos en las zonas de los laterales, que también se puede? ¿O hacer uno adyacente a la zona de proximal de un diente y el otro en la mitad? Todas las opciones fueron valoradas y quedamos con una decisión de ubicar los implantes en las zonas donde estaban los laterales. Pero previo a la intervención, en la toma de decisiones que hice con el estudiante fue: cambiemos el fenotipo de los tejidos periodontales y luego en el mismo momento quirúrgico colocamos los implantes, haciendo una cirugía guiada, ubicando los implantes en la mejor posición y luego hacemos la restauración de acuerdo a cómo nos quede el torque de los implantes. Entonces son muchas decisiones que se van a tomar en un solo momento quirúrgico, pero vamos a empezar en la toma de decisiones. Planteamos hacer un túnel para cambiar el fenotipo antes de hacer las extracciones de los dientes. Entonces hicimos la incisión en la parte media del frenillo, creamos el túnel hacia mesial y hacia distal con el mini búcer, con el bisturí intracircular, rompimos la inserción, con el duplo trabajamos hacia las zonas elevando las papilas proximales, entramos con el Orban modificado rompiendo la inserción de las fibras. Acá nos ayudamos porque esta papila era la papila más difícil porque tenía como un evertimiento la papila, y con una cureta micro mini 1-2 también nos ayudamos al desprendimiento. Sacamos un injertico de la mucosa palatina y lo que íbamos era ubicarlo en esta zona antes de hacer las extracciones de los dientes. Lo introdujimos y lo fijamos a las zonas próximas. Hicimos las extracciones de los dientes, ¿okay? Hicimos el planeamiento estratégico para saber dónde iban a quedar ubicados los implantes, definimos que fueran en las zonas de los laterales, adyacente a donde íbamos a tener la mejor irrigación para que la altura de las papilas estuviera, ubicándolo como debía ser. Entonces, esto es un planeamiento protésicamente guiado para saber cómo iban a quedar los implantes. Como ustedes todos ya saben, la diferencia entre hacer cirugía guiada y cirugía convencional es que la cirugía guiada es exacta y precisa. En la cirugía convencional hay exactitud más no precisión. Entonces, por eso tomamos la conducta de hacer cirugía guiada. Colocamos los dos implantes y ustedes ya se dan cuenta acá que está ubicado el injerto en esta zona. Miren que acá ya está fijo con esas dos suturas. Pusimos los implantes en la posición donde protésicamente guiado estaban los implantes. Hicimos una mezcla de hueso autólogo con seno injerto, injertando los dos lechos de los dientes que no iban a recibir implantes y las zonas vestibulares de los implantes post-extracción. Colocamos los implantes y el torque que nos dio en ambos implantes fue de 30 minutos, pero yo les dije al estudiante: no vamos a cargar los implantes, porque no veía la mejor condición para cargar los implantes. Entonces, con la persona de rehabilitación teníamos dos tipos de rehabilitaciones, por si se conectaban directamente los implantes o si se hacía algo que fuera adhesivo a la superficie palatina. Y esa fue la conducta que tomamos. Colocamos algo adhesivo, pero en la parte vestibular se veía así. Por conducta tomé que hiciéramos las suturas como la hace Homayan Sadek en la técnica vista original,
que es haciendo un paso mesodistal en el margen y suspendiéndolo al diente con un punto de resina, y esto fue lo que hicimos, y ya esperar el proceso cicatrizante. 8 días después iba cicatrizando el paciente de esta manera. Esta fue la férula que colocamos, que se extendía hasta los premolares, hasta el primer premolar. Esto era lo que veíamos con el correr del tiempo, cómo íbamos. Y lo que yo quería era en el planeamiento que hicimos, en la toma de decisiones, era que el volumen de los tejidos fuera el adecuado para hacer el perfilamiento de los tejidos gingivales. 5 meses después, entonces le pido el favor al estudiante de rehabilitación que haga la conexión de los implantes. Entonces acá ya está conectado y nos llega a nosotros nuevamente. Hacen la conexión, pero lo que les quiero mostrar con todo lo que hicimos es el volumen que conseguimos de los tejidos en un solo momento quirúrgico, con una técnica de túnel, con un injerto de tejido conectivo, colocando los implantes protésicamente guiados, con una regeneración del alvéolo post-extracción. Ahora lo que necesitamos es hacer plástica periodontal, esculpir los tejidos alrededor de los implantes. Entonces, yo dictaba la clase de prostoperio en la universidad y me gustaba mucho hacer la plástica periodontal. No cirugía plástica que es con bisturí, sino plástica que es solo haciendo presión sin utilizar algo de bisturí. Y al alumno yo le instruí en algo, pero fueron a rehabilitación y allá manejaron la condición de una manera diferente y es lo que vamos a ver. Acá ya se estaba haciendo hiperpresión de los tejidos, una presión positiva, y como estaba siendo guiado este lecho, era como yo lo estaba planteando. A él le dijeron, no, tienen que hacerlo como esta zona, esto es como lo estaba manejando rehabilitación. Pero definieron manejarlo como rehabilitación, listo, yo no me metí ahí, entonces empezaron a disminuir la carga hacia vestibular, así lo fueron llevando, ya entonces íbamos esculpiendo los tejidos y haciendo la conexión. Acá ya veíamos entonces, después de haber colocado los implantes, cómo estaban nuestros implantes en la zona y haciendo, pues, si lo alcanzan a ver con acto de fe, cómo está la pared vestibular en ambos implantes, cómo está la posición de los implantes guiada pretésicamente en la ubicación que debe ser y cómo deben estar en una manera tridimensional la ubicación de los implantes. Ya se mandaron entonces a hacer lo definitivo. No me gustó, yo les quiero decir, este no es el concepto que a mí me gusta manejar. Me gusta es casi que un triángulo es como se debe manejar en las zonas vestibulares. Y se definió hacer una prótesis cemento atornillada. Estas eran las guías cómo se estaba realizando. La primera prueba que se realizó de esa conexión. Esta era Hola, la última prueba que ¿tú? estaba ahí, con una presión positiva que se estaba haciendo para el ¿Cómo momento. estás? Y 9 meses después, así fue que terminó el caso. Desde donde empezamos con unos dientes, hasta 9 meses después no pude tener la última foto. Este caso lo hicimos en la universidad. Ya cuando se hizo lo definitivo, esto es 2 semanas antes de cuando terminó. Entonces, hasta ahí, doctora Eliana.